Hola y bienvenido a Imbalance, el canal donde analizamos empresas de manera global y sencilla para que te puedas hacer una idea completa rápidamente de lo fundamental de la compañía que vamos a ver. En la nueva fiebre del oro digital, la estrategia más rentable no siempre es buscar la pepita, a veces es vender los picos y las palas, o en este caso ser el dueño de la mina. Hoy analizamos a Iris Energy, ticker IREN, una empresa que se dedica a la minería de Bitcoin, pero con un matiz importante, lo hace utilizando energía 100% renovable. Una propuesta que suena atractiva en un sector obsesionado con la eficiencia energética, pero ¿es su modelo de negocio tan sólido como sus principios ecológicos? En este vídeo veremos qué hace la empresa, cómo están sus cuentas, cuál es la verdadera tesis de inversión que muchos ven en ella y los riesgos que no se pueden ignorar. Como siempre, recuerda que esto es un análisis con fines didácticos y no una recomendación de inversión. Es tu responsabilidad hacer tu propia investigación. Dicho esto, vamos al análisis. Para entender a IREN hay que pensar en dos conceptos, centros de datos y energía barata. Su negocio tradicional, que aún genera la mayoría de sus ingresos, es la minería de Bitcoin aprovechando sus costes energéticos competitivos. Su gran ventaja competitiva, o al menos la que ellos defienden, es el coste de la energía. Para conseguirlo, ubican sus centros en lugares con excedentes de energía renovable, como la Columbia Británica en Canadá o Texas en Estados Unidos. La razón es simple. En la Columbia Británica aprovechan la masiva producción hidroeléctrica que a menudo genera más energía de la que la región consume, manteniendo los precios bajos y estables. En Texas, el fenómeno es similar, pero con la energía eólica y solar. Cuando hay mucho viento o sol, la oferta se dispara, los precios de la electricidad se hunden, a veces incluso llegando a ser negativos, y esa es la oportunidad perfecta para conectar las máquinas y minar a un coste muy reducido. Este acceso a energía barata es un factor absolutamente crítico para la rentabilidad de un minero. Sin embargo, y este es el punto más importante, la empresa está en medio de un giro estratégico masivo. Están utilizando su experiencia y su infraestructura energética para posicionarse como un proveedor clave en la computación para inteligencia artificial. Ya no son solo mineros, no, están en una agresiva expansión para convertirse en un centro de datos para la era de la IA. Y no son solo palabras, ¿no? Tienen en marcha la instalación de miles de GPUs de última generación, incluyendo las codiciadas Blackwell de Nvidia. Su objetivo es claro, generar entre 200 y 250 millones de dólares en ingresos anualizados provenientes de la IA para finales de 2025. Lo que hasta hace poco era una línea de negocio testimonial, se está convirtiendo rápidamente en un segundo motor de crecimiento con un potencial enorme. Ahora, vamos a los números, porque aquí es donde la historia se pone interesante. ¡Excelente! Tomando los datos de su último año fiscal, vemos un crecimiento espectacular en los ingresos que pasan de 187 a 501 millones de dólares. Pero si miramos la rentabilidad, hay que analizar con lupa. La empresa reporta un beneficio operativo de 17,3 millones. Esto nos da un margen operativo de apenas un 3,5%. Es un margen muy estrecho que deja poco espacio para errores o para caídas en el precio del Bitcoin. Sin embargo, y esto es un punto a su favor, la empresa gestiona este riesgo de forma activa. Utilizan instrumentos financieros como una especie de seguro, garantizándose un precio mínimo de venta para una parte de su producción. A cambio de esta protección, renuncian a una parte de las ganancias si el precio se dispara, lo que demuestra una gestión prudente. Ahora la parte más llamativa. Si el beneficio operativo es de 17 millones, ¿cómo llegan a reportar un beneficio neto de casi 87 millones? La respuesta está en una línea llamada ganancia no realizada en instrumentos financieros, que suma 77,5 millones. Según explica la propia empresa, este dinero no viene de minar Bitcoin, proviene del aumento de valor en papel de contratos financieros que tienen, es una ganancia contable, no operativa. Y hay otro dato clave, la depreciación y amortización, que asciende a 181 millones de dólares. En este negocio, las máquinas de minería pierden valor a una velocidad vertiginosa. Este coste, aunque no es una salida de caja directa cada mes, representa el desgaste real de su principal activo productivo. Es curioso que vemos en sus Earnings Report que se centran mucho en métricas como el EBITDA, que ignoran esta depreciación. Me lleva a pensar que puedan estar pintando un cuadro más optimista de la realidad, y esto a mí me parece una mala señal. Finalmente, si miramos el estado de flujos de caja que nos dice dónde va el dinero de verdad, la foto es muy clara. Generaron casi 246 millones de dólares de sus operaciones, lo cual es una cifra sólida. Pero aquí viene el dato clave.
En ese mismo periodo invirtieron más de 1.300 millones de dólares en nuevo hardware e infraestructuras. Esto nos deja con un free cash flow negativo de más de 1.100 millones de dólares. En simple, están quemando una enorme cantidad de caja para financiar su agresiva expansión hacia la IA, lo que explica por qué necesitan recurrir constantemente a financiación externa. Entonces, con unos márgenes operativos tan ajustados, ¿dónde está el verdadero atractivo? Para muchos inversores, la principal tesis de inversión en IREN no tiene que ver con su operativa diaria, sino con su potencial de ser comprada. El sector de la minería de Bitcoin está en plena fase de consolidación. Los jugadores más grandes están absorbiendo a los medianos para ganar escala y eficiencia. Para ponerlo en perspectiva, comparemos las cifras de IREN con las de otras que han sido adquiridas su objeto de fusión recientemente. Iris Energy cuenta con una capacidad operativa que ya ronda los 25 exahash por segundo y una infraestructura energética que supera los 885 megavatios. TeraWulf, otra empresa del sector que ha estado activa en fusiones, opera con una capacidad de unos 10 EH por segundo y cerca de 200 megavatios de energía. Y el premio gordo es mucho mayor ahora porque los posibles compradores ya no son solo otros mineros. Como prueba, miremos a Nebius Group. Firmaron un contrato de 17.400 millones de dólares con Microsoft para proveer capacidad de IA apalancándose en su centro de datos de apenas 40 megavatios en Europa, una fracción de los más de 800 megavatios que IREN tiene. Este ejemplo demuestra que el verdadero valor para un posible comprador ha cambiado drásticamente. Ya no se trata solo de su infraestructura energética para minar Bitcoin. Ahora, un comprador estaría adquiriendo una plataforma de crecimiento con dos motores: minería de Bitcoin y, cada vez más importante, una infraestructura de inteligencia artificial de última generación, lista para ser desplegada y con hardware de primer nivel ya en camino. Esto convierte a IREN en un activo mucho más estratégico y diversificado, atractivo no solo para otros mineros, sino para cualquier empresa de infraestructura digital o gigante tecnológico que quiera entrar en el sector de la inteligencia artificial a gran escala y de forma rápida. Como es de esperar, los riesgos no desaparecen, pero sí cambian de naturaleza. El primero sigue siendo su dependencia del precio del Bitcoin, ya que sigue siendo su principal fuente de ingresos hoy. Sin embargo, este riesgo se está mitigando progresivamente a medida que su nueva división de inteligencia artificial gane peso y genere flujos de caja más estables y predecibles. En el pasado, el riesgo de dilución era una preocupación constante para financiar el crecimiento. No obstante, la compañía afirma ahora que su expansión a corto plazo, incluyendo la compra de las GPUs, está totalmente financiada gracias a una combinación de flujo de caja y financiación específica de 200 millones de dólares, lo que reduce este riesgo de forma significativa en el futuro inmediato. Entonces, ¿cuál es el nuevo gran riesgo? El riesgo de ejecución. ¿Lograrán ejecutar este ambicioso giro hacia la IA, instalar todo el hardware a tiempo y, sobre todo, conseguir los clientes necesarios para llenar esa nueva capacidad? Convertirse en un proveedor de IA de primer nivel es un desafío inmenso, y este es quizás el nuevo gran interrogante para la compañía. Vamos a poner las cifras en contexto. A día de hoy, Iris Energy tiene una capitalización bursátil que ronda los 7.000 millones de dólares, ¿no? Si calculamos el PER con el beneficio neto que reportan, el de 87 millones de dólares nos da un PER de aproximadamente 80, ¿no? Una ratio exigente, pero que podría parecer razonable para una empresa en crecimiento, pero ¿qué pasa si calculamos el PER usando el beneficio que viene de sus operaciones, el de 17,3 millones, excluyendo esas ganancias financieras no realizadas? El PER se dispara por encima de 400. La pregunta clave aquí es, ¿qué beneficio refleja mejor la realidad del negocio? El free cash flow, por su parte, es una métrica difícil de estimar sin un análisis más profundo, pero dado el alto CAPEX del negocio, es probable que esté bajo una presión considerable. El número de acciones, además, está sujeto al riesgo de dilución si ven necesaria una mayor expansión y crecimiento. Entonces, ¿cuál es la reflexión final? La historia de IREN ya no es solo sobre Bitcoin. Es una apuesta mucho más arriesgada a su monumental giro hacia la inteligencia artificial. Y aquí, en mi opinión, el riesgo de ejecución es inmenso. Planean competir en un mercado dominado por gigantes como Amazon o Google, donde la inversión en CAPEX es brutal y constante. Me cuesta ver cómo una empresa de su tamaño podrá sostener ese ritmo de gasto y a la vez expandir sus márgenes. El camino para ser rentable de forma independiente parece muy complicado, y por eso creo que la tesis más coherente vuelve a ser la misma, la de ser adquirida.
Quizás el objetivo real no es competir contra los gigantes, sino construir un activo de inteligencia artificial tan atractivo y listo para usar que a uno de ellos le salga más a cuenta comprarlo que construirlo desde cero. Como negocio independiente a largo plazo, la veo como una apuesta muy difícil. Como un potencial objetivo de compra, se convierte en una jugada especulativa mucho más interesante. Gracias por acompañarnos en este análisis en Imbalance. Comentadme qué os parece la empresa, cómo lo veis vosotros. También podéis sugerirme en los comentarios empresas que os gustaría que analice. Si te ha gustado, suscríbete a Imbalance y dale like. Y recuerda, siempre balance, nunca imbalance. Nos vemos en el próximo vídeo.